Amén. Gloria a Dios. El Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 29 al 34. Cuando lo tengan me dicen amén, hermano. Dice la palabra de Dios, como está escrito, dice: el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel que yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no lo conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Amén. Gloria a Dios. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no lo conocía, dice. Amén. Así dice, ¿verdad? Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. El Cordero de Dios inicia su ministerio público. Amén. El Cordero de Dios inicia su ministerio público, hermano. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Amén. En la Sagrada Escritura, hermano, en los Evangelios, ¿verdad? En los Evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, y Lucas y Juan. Aunque Juan no está dentro de los Evangelios sinópticos, sino que Juan es como un evangelio que trata, hermano, sobre la divinidad, sobre la deidad de Cristo. Y también hace énfasis en el amor de Cristo, ¿verdad? Podemos ver, hermano, que el Evangelio según San Juan solo relata 7 milagros de Jesús. Y tiene 21 capítulos. Pero usted puede ver el Evangelio según San Marcos, que tiene 16 capítulos. Y solo en el capítulo 1, usted va a ver una serie de milagros que nuestro Señor Jesucristo hizo. El hecho es, hermano, de que en los Evangelios sinópticos aparentemente como que es una biografía de nuestro Señor Jesucristo, pero no es una biografía. Que una biografía, hermano, está redactada y relatada con hechos secuenciales, hechos cronológicos, en orden, va. Un historiador da una fecha, de ahí da otra fecha y da los sucesos y los hechos que sucedieron en el pasado. Pero en los evangelios, hermanos, no está descrito la vida de Cristo como una biografía. De hecho, que por ahí se menciona los dichos de Jesucristo o los hechos de Jesucristo. No necesariamente están en orden cronológico. Entonces, la Sagrada Escritura da a entender la vida de nuestro Señor Jesucristo hasta los 12 años. Pero dice que crecía en sabiduría, en estatura, en conocimiento y en gracia para con los hombres. Eso es hasta los 12 años. Desde los 12 hasta los 30 años, la Biblia guarda silencio. No menciona nada por 18 años. Pero se supone que ahí dice que él crecía, ¿verdad? En estatura, en conocimiento. Entonces, resulta que él, hermano, en ese tiempo como un niño judío, y después un adolescente judío, él siguió estudiando, hermano, en la que conocía como la casa del libro y la casa de la interpretación, así llamaban, como escuela eran. Y les enseñaban la Biblia, digamos,
la Torá, todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento. Allí él se educó, se preparó. Hay algunos que especulan que nuestro Señor fue a la India, que fue a Persia, que fue al Tíbet. No, eso no dice la Biblia, hermano. No. Eso ya son inventos, ¿va? Inventos del hombre. Entonces, pero dice la Biblia que él crecía en sabiduría, en conocimiento, en estatura y en gracia para con los hombres. Y así llegó, hermano, hasta los 30 años, ¿va? A los 30 años de edad era el tiempo de Dios de que él tenía que empezar su ministerio público. Salía del anonimato y el ministerio que nuestro Señor, nuestro Dios Padre Todopoderoso lo había enviado a hacer la obra de este mundo, ¿verdad? Entonces había llegado el momento, había llegado el tiempo de que el Cristo, el Hijo de Dios, se tenía que dar a conocer a todo Israel y a todo el mundo conocido, ¿verdad?, de ese tiempo. Entonces, hermanos, pero vemos de que había un profeta llamado Juan, ¿verdad? Juan el Bautista, que él predicaba en los desiertos, ¿va? Y había una audiencia, un público que lo llegaba a buscar, porque él predicaba el bautismo de arrepentimiento, ¿va? Y bautizaba con aguas. Y muchas personas lo iban a buscar, lo tenían como un profeta, ¿va?, para ser bautizado. Entonces, muchas personas iban, pero hay muchas personas que también lo rechazaban. Pero Juan el Bautista, hermano, él era primo de nuestro Señor, Elizabeth y María eran primas. Pero resulta que Juan el Bautista era 6 meses mayor que nuestro Señor. Entonces, pero para que la palabra de Dios se cumpliese, y eso era lógico, porque le dice, le dice ahí en el pasaje, le dice, por ahí le dice, yo quiero que tú me bautices, le dice Juan el Bautista a nuestro Señor, ¿verdad? Pero le dice, no, bautízame tú, le dice el Señor, para que se cumpla toda justicia, ¿verdad? Y nuestro Señor dio un ejemplo ahí, ¿va? Pero yo no soy digno, le dice, ni aún de desatarla, ¿sí? Pero no le digo, tú me vas a bautizar para que se cumpla toda justicia. Resulta que él dice una frase, ¿verdad? Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 2 puntos. El Cordero de Dios. Ahí, Cordero de Dios. Significa que Jesucristo es el Cordero enviado por Dios. Es de Dios, no es de los hombres. Un Cordero sin tacha, sin mancha, sin pecado, sin arruga. Era enviado por Dios para salvar a la humanidad. Y 2, dice, que quita el pecado del mundo. Uno que es Cordero de Dios, y el otro es que quita el pecado del mundo. Podemos irnos allá a Éxodo capítulo 12, ¿se acuerdan de la plaga de los primogénitos? Que el Señor en la época pascual de la fiesta de los judíos, la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Dice, miren, maten un cordero, va a pasar el ángel de la muerte, maten un cordero, la sangre la ponen en la dintel de las puertas, para que cuando pase ese ángel exterminador, pase de lejos. Y eso significa la palabra Pascua, Pesha, que pase delante, que pase de lejos. Entonces el ángel de la muerte iba a pasar. Pero ellos tenían que matar a un cordero sin mancha, sin ningún defecto. Un cordero joven, lleno de fuerza. ¿Y cómo se lo iban a comer? Porque era en la fiesta de la Pascua, se comía el cordero. Uno, no lo tenían que cocer.
ni tampoco tenían que comerlo crudo. Amén. Correcto. Asado. Con fuego abierto, asadito, hermano. ¿Va? ¿Qué simboliza el fuego? Simboliza prueba, simboliza sufrimiento. Entonces, ese cordero del Antiguo Testamento que fue matado para, ¿verdad?, comérselo en la cena pascual, y con la sangre era una señal para que el ángel de la muerte pasara de lejos. Ese cordero de Éxodo 12 tipificaba a nuestro Señor Jesucristo. O como el cordero sufriente de Isaías 53, ¿verdad?, que fue llevado al matadero, dice, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo de Juan 1, 29, que Juan el Bautista lo presenta. Aquí no confundamos un punto, hermano. Este es el Evangelio de San Juan, del discípulo Juan, del apóstol Juan, del mismo que escribe Apocalipsis, del mismo que escribe primero, segunda y tercera de Juan. Pero Juan el Bautista era el otro, era un profeta. Aquí Juan lo describe, ¿va?, que Juan el Bautista andaba predicando en el desierto, como dice Isaías 43, voz que clama uno en el desierto. Ahí está la profecía, ¿va?, de Juan, y que ese Juan había de venir al mundo para presentar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero es que dice aquí, dice, al día siguiente, dice, ¿verdad? Porque Juan el Bautista estaba dando un testimonio, hermano. Podemos leer aquí, a él le pregunta, Juan 1:19. Este es el testimonio de Juan, ¿verdad? Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Juan 1:19. Y confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo, le dijo. Juan 1:20. Y después dice, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. ¿Verdad? Y le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo, verso 23, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Isaías 43. Entonces dice, y le dijo uno que había sido enviado de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Verso 26. Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno que vosotros no conocéis. Ahí estaba Cristo. Pero en ese momento no lo bautiza. Dice, lo bautiza al día siguiente. Porque leemos en el verso 29, dice, el día siguiente, o al siguiente día. Entonces, el verso 27 dice, este es aquel que viene después de mí, que es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estamos en el verso 27, verso 28, Juan 1:28. Esas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Ahora viene el 29 que leímos. Al siguiente día, vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Relata todo eso porque le preguntan a los sacerdotes y los levitas, le preguntan a Juan, ¿y tú quién eres? ¿Eres el Cristo? ¿Eres el profeta? ¿Eres Elías? ¿Quién eres? Y dijo, no, yo no soy nada de eso. Más en medio de vosotros, ahí estaba Cristo, como el día de ayer, digamos, ahí estaba. Más en medio de vosotros está uno, dice que no soy digno, pero ahí no lo presenta. Dice la Sagrada Escritura, el siguiente día.
Al siguiente día sí se vieron de nuevo. Y ahí sí lo presenta. Dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Allí confiesa él, allí lo declara y lo presenta. Porque Juan andaba predicando. Según la profecía de Isaías, yo soy el que clama en el desierto, la voz que clama en el desierto. Enderezar los caminos, enderezar las veredas. Porque él presenta a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando lo cuestionan, le preguntan, ¿quién eres? Pues eres Jeremías, eres Isaías, eres Elías, eres el Cristo. No, yo no soy, le dice. Más en medio de vosotros está uno, les. Ahí estaba. Pero no era tiempo. Al siguiente día sí. Ya lo presentaba. Dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces, este es aquel que dije yo, después de mí viene otro varón, que es él antes de mí, pero que es primero que yo. Y yo no le conocía, dice. Oiga, sí le conocía. La donde dice, yo no le conocía, era, hermanos, porque nuestro Señor Jesucristo todavía no había hecho ningún milagro. A eso que se refiere. Pero sí se conocía. Amén. Entonces dice, amén. También dio Juan testimonio diciendo, vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Él era la señal, va. La señal de que el Espíritu Santo iba a reposar sobre nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? Entonces, si bien es cierto, hermano, que en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, se mataba un corderito, una ovejita, ¿verdad?, para tapar, hermano, el pecado de Israel del Antiguo Testamento, pero este no limpiaba, no lavaba pecado, sino que solo tapaba. Mataba un corderito, ¿va?, o una corderita, un becerrito. Pero esos animales no limpiaban el pecado de la humanidad. De hecho, cada año el sacerdote entraba al lugar santísimo, ¿va?, para expiar por el pecado del pueblo. Y tenía que entrar en santidad. Porque si el sacerdote no daba santidad, ahí mismo quedaba muerto. ¿Ves? Eso lo ofrecía cada año. Pero también mataban en el ritual del Antiguo Testamento. Rito significa servicio. Se ofrecían los animalitos para tapar pecado, pero no limpiar pecado. Le dice Hebreos 9:22 que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Tiene que haberse derramado sangre inocente, ¿va?, un cordero pascual. Y así fue, hermano, que en la fiesta de la Pascua, mire como todo bien sincronizado, ¿va?, en la fiesta de la Pascua judía, detienen y capturan a nuestro Señor para llevarlo al Gólgota, celebrando la Pascua. Los judíos, los hebreos, cada año celebraban la fiesta de la Pascua en conmemoración, como un recordatorio de que habían sido liberados de Egipto. Y que el ángel de la muerte pasó de lejos y a ellos no les afectó, sino que a los muertos, a los primogénitos de Egipto. Y ahí es donde se le muere el primer hijo del faraón, el hijo mayor, y ahí es donde los deja libres hasta que se muere el primer hijo. Entonces, en conmemoración, como recordatorio, los judíos celebraban la fiesta de la Pascua, que habían sido liberados del yugo de Egipto. Así lo celebró Moisés en Números 9, Deuteronomio 14, lo celebró Josué, lo celebró Gedeón, y todos los reyes lo celebraban cada año en la fiesta de la Pascua, recordando la liberación. Y en tiempos de nuestro Señor Jesucristo también estaban celebrando la Pascua.
Y cabe que en esa misma fecha, el propio Cordero de Dios, en esa misma fecha de la Pascua, fiesta de la Pascua, Él se ofrece también ahí, va, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él tiene una santa cena con sus discípulos. Haréis esto en conmemoración de mí. Como un acto conmemorativo. La Santa Cena. Entonces, resulta que Él, hermano, se ofrece como el Cordero de Dios. Dios lo envía como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para salvar a toda la humanidad. ¿Qué característica tiene un corderito, hermano? Es manso, ¿verdad? Es limpio, es puro, es inocente. Porque hermano, así en comparación, ¿va? Un corderito con una serpiente o con un león, ¿va? Es diferente. Un animal agresivo, violento. Un corderito no, hermano. Son mansos. Entonces es lo que tipifica a nuestro Señor, va, como un cordero. Manso, limpio, sin manchas, sin arrugas, sin pecado, va, intachable. Así se presenta Él para salvar a la humanidad. El Cordero de Dios. No es Cordero de los hombres. No. Cordero de lo alto. Enviado por Dios. Porque si fuera de los hombres, tuviera mancha, tuviera defecto, tuviera contaminación, tuviera pecado. ¿Verdad? Pero no, es un Cordero vive de Dios. El Cordero de Dios. Dos, que quita el pecado del mundo. Es que esas dos frases, esas dos palabras tienen un significado teológico profundo y bien grande. El otro es sobre quien vea descender el Espíritu. Otro significado importante, ¿va? Es que ellas no son palabras, pero palabras de Juan. Bueno, mire que este fulano de tal. No. El Cordero, este es el Cordero de Dios. De lo alto, ¿va? Del cielo. Que quita el pecado del mundo. No tapa el pecado, no es que lo quita. ¿Verdad? Lo limpia, lo lava con su sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecados. Amén. Sino que Él se ofreció como un cordero sin mancha, como dice Primera de Pedro ahí, como un cordero sin mancha, sin pecado. Tenía que tener sin mancha, sin pecado para salvar a la humanidad pecadora, ¿va? Porque un pecador no puede salvar a otro pecador, ni puede perdonar a otro pecador. Igual en el sistema católico, ¿va? La famosa confesión auricular. Está el curita católico aquí, el pecador aquí, y que le cuenta los pecados para que... No, un pecador no puede salvar a otro pecador. Tiene que ser una sin mancha, sin pecado, intachable. Amén. Entonces podemos ver aquí, hermanos, leamos Apocalipsis, hermanos. Capítulo 5. Gloria a Dios. Apocalipsis 5. Bendito sea el Señor. Apocalipsis, capítulo 5. Amén. Dice Apocalipsis 5. Amén. 5:6. Dice,
Y miré, amén, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Esa es la visión que ve Juan en la isla de Patmos, capítulo 5. ¿Va? Él ve en pie un cordero como inmolado. O sea que él ve el cordero, pero también ve las heridas y la sangre que ese cordero derramó. Lo ve como inmolado. ¿Qué significa inmolado? Sacrificado. Amén. 5:6. Un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, y los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados sobre la tierra. 5 y 12, hermano. Vámonos al 12. Verso 12, de ahí mismo. Apocalipsis 5:12. Dice que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Amén. 13. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay. Amén. Y oí decir al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Cordero es el único digno. ¿Por qué? Porque dio su vida por nosotros. Nadie más, hermano. El sistema aquel dice que un montón de santos que tienen, va. Pero nadie dio su vida por nosotros, hermano. Sino que solo el cordero inmolado que fue sacrificado en la fiesta de la Pascua. De Éxodo 12 y del Nuevo Testamento. En la propia fiesta de la Pascua, Jesús es sacrificado. Y es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Juan dice, a Él sea la gloria, la honra, el poder, a ese Cordero. Que Él lo vio en 5:6 como inmolado. Él ve un Cordero allá, pero estaba en pie. El Cordero no estaba en una cruz, no estaba tirado por ahí. No, dice que el Cordero estaba en pie, ¿va? Dice que era un animalito. ¿Ah? Dice que era un animalito. No, dice que está en pie. En pie. Que está como inmolado, sí, porque tiene las señales. La señal, por favor. Amén. Pero está en pie. ¿Qué le va a entender a usted algo que está en pie, hermano? Está en pie. No está tirado, no está en pie. ¿Y por qué? Si está en pie es porque tiene vida. Entonces Juan dice, al Cordero sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. A ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el mismo Juan lo relata en el Evangelio según Juan, y el mismo Juan lo relata en el Apocalipsis, ¿no? El mismo Juan, apóstol y profeta. Porque el Apocalipsis es un libro de profecía. Juan fue apóstol, pero fue profeta también. Pero lo dice bien claramente aquí, dice, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 ancianos, los 4 seres vivientes, dice amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Quiénes son 24 ancianos? Los 12 patriarcas de la tribu de Israel y los 12 apóstoles. Los 24 ancianos. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. Las 12 tribus de Israel Los 12 patriarcas y los 12 patriarcas. y los 12 apóstoles. Esos son los 24 ancianos.
que Pero eso necesito una pregunta, eso no califica con los 144,000, ¿verdad? esos son otro grupo. Sí, son los de los hijos de Jacob. Sí, esos son de las 12 tribus. De las 12 tribus. 12,000, 14. sí, 12,000 por cada tribu. Cada tribu. Son 144,000. Así es. Porque usted multiplica 12 por 12,000, Así es. salen 24. 144,000. Sí, así es. Sí, pero este es otro remanente, otro grupo. Sí, pero de ahí mismo va. Entonces, pero los 24 ancianos simbolizan a las 12 patriarcas del antiguo Y los 12. y los 12 apóstoles. Con el cordero va, que quita el pecado. Como inmolado, que fue inmolado para redimirnos del pecado y todo eso. Amén. Bendito sea el Señor. Démosle un fuerte aplauso al Señor, hermano.